Esta semana conversaremos del lumbago. Ven, no te lo pierdas. Hola, hola amigos, qué gusto saludarlos nuevamente esta semana. Y hoy vamos a conversar de un tema muy interesante, entretenido, que algunos pacientes me han estado preguntando y consultando cuándo vamos a poder conversar de lumbago. Lumbago, ¿qué es el lumbago? Bueno, el lumbago es el término que usamos normalmente para referirnos al dolor lumbar, que es el dolor en la espalda más baja, en la columna, en la parte más baja, específicamente en lo que es la zona lumbar. Este dolor puede ser variable en relación a que puede ser muy leve hasta muy intenso y prácticamente invalidante. Además, este dolor pudiese ser agudo, algo que lleve pocos días, o subagudo, incluso crónico. De ahí vamos a ver en cuánto tiempo vamos a definir cada una de estas etapas. Pero para hacerlo más fácil de entender, por qué duele la espalda, más allá de que vamos a explicar las enfermedades principales, vamos a tratar de ordenarlo para que a todos les quede fácil y entretenido para poder aprender. Vamos a tratar de explicar como el lumbago como una alarma en la espalda en relación a que algún problema de otro tipo pudiese estar manifestándose directamente en la espalda. Por lo tanto, básicamente cuando ustedes hagan algún movimiento brusco, ¡pum!, va a estar dándole esta alarma como síntoma. Es un mensajero doloroso, que, o una segunda analogía que podemos usar, que nos está avisando de que algo no está bien, nos está enviando un mensaje de que algo no está bien ese dolor. A veces puede actuar como un recordatorio rebelde, porque en el fondo el cuerpo te está diciendo, atento con tu postura, o fíjate que no estás haciendo bien actividad física, o hiciste mucha actividad física y un dolor para poder hacer este recordatorio rebelde. Y eventualmente también puede ser en relación al peso de mismo que lleva la espalda, ya que puede ser una mochila pesada, lo que hacemos en actividad física en el día, o incluso tu propio peso, y la espalda te pueda estar avisando a través de este lumbago. Por lo tanto, la idea de este video es que podamos conversar eso y muchas cosas más en relación al tema del lumbago. Vamos allá. Para poder entender bien el tema del lumbago, voy a contarles que en estudios bien hechos, bien ordenados, se ha probado que al menos el 84% de las personas, o sea, una gran mayoría de las personas adultas, refieren que han tenido lumbago en algún momento de su vida. La verdad, yo pensé que éramos el 100%, que todos en algún momento habíamos sentido dolor lumbar, pero efectivamente hay un grupo de personas que no lo refería en los estudios bien hechos. Pero ¿qué ocurre en la mayoría de los dolores lumbares? Que desaparecen solos, ¿ya? Que después de un tiempo se acaban, sin que tengamos que hacer específicamente algo. La mayoría de los dolores lumbares no son importantes e inmediatamente nos vamos a ir al número exacto, que es el cuánto porcentaje terminan siendo alguna enfermedad grave, y se calcula que más o menos el 1% de todos los dolores lumbares terminan siendo realmente algo grave, que requiera otro tipo de manejo. Yo les conversaba que los dividimos según tiempo, y el lumbago se divide en agudo, en aquel dolor lumbar que lleva menos de 4 semanas de duración y por lo tanto se va antes de 4 semanas, eso es un lumbago agudo, ¿ya? Es harto tiempo, 4 semanas, o sea, todo eso, si es menos de 4 semanas, es lumbago agudo, y ahí pensamos en todas las enfermedades que generan lumbago agudo. Después existe un rango entre las 4 y las 12 semanas, o sea, prácticamente entre un mes y 3 meses, que es lo que uno llama un lumbago subagudo, que ahí estamos pensando en algunas otras enfermedades que son parte de estos lumbagos subagudos. Y después tenemos aquellos que duran más de 12 semanas. Si duran más de 12 semanas, ahí estamos hablando de un lumbago crónico, ¿ya? En general, como yo les decía, rara vez es presagio de una enfermedad grave. La mayoría de las veces termina siendo de causas musculares, de causas musculoesqueléticas. Bueno, si ahora habláramos de la prevalencia del lumbago, aunque los estudios son súper variables, donde hay estudios más o menos bien hechos,
hablarían de que en Estados Unidos las consultas por lumbago en general varían entre el 1,3% hasta un 3,1% del total de las consultas ambulatorias. Por lo tanto, 3% de un total de consultas o incluso 1% del total de consultas ambulatorios es hartas personas en el fondo las que consultan por lumbago. En Chile tenemos algunas estadísticas que nos dirían, por ejemplo, que dentro de las causas de discapacidad, o sea, de, eh, de licencias en Chile, cerca del 21% pudiesen corresponder a problemas musculoesqueléticos. Y dentro de estos problemas musculoesqueléticos, más o menos el 7% corresponden a lumbagos crónicos, por lo tanto causas de dolor lumbar que generan incapacidad y por lo tanto licencias de los pacientes. Por lo tanto, un porcentaje importante de los pacientes en Chile, de las causas de licencia en Chile, son culpas del lumbago. Otros estudios hechos en Chile han probado que la prevalencia aproximada en Chile alcanza el 6,2% de la prevalencia de los dolores lumbares crónicos. ¿Ya? Y dentro de los dolores lumbares crónicos, hasta un 48% son intensos. O sea, de estos dolores, yo le decía el lumbago, la mayoría no son graves, pero cuando ya empiezan a aparecer lumbagos crónicos, más de 12 semanas, un número importante, suelen ser bastante intensos. ¿Ya? Mencionemos ahora los factores de riesgo del lumbago. ¿Ya? Hay varias cosas que se asocian a aumentar las posibilidades de tener lumbago. Dentro de eso, la obesidad, el aumento de peso en general, dado que al tener más peso genera una mayor carga en la columna y por lo tanto mayor trabajo muscular que aumenta las probabilidades de tener lumbago. Después tenemos la edad. Entre mayor uno sea, más posibilidades tiene de sufrir de lumbago. Por lo tanto, pacientes mayores de 65 años y sobre todo mayores de 80 años, tenemos gran probabilidad de sufrir lumbago. Después tenemos el cigarro. El cigarro por sí solo puede ser causa de dolor lumbar. Por lo tanto, en aquellos fumadores, una de las posibles causas de su dolor lumbar es el mismo tabaquismo. Es factor de riesgo ser mujer. Fíjense que se considera mayor riesgo a una mujer que a un hombre la probabilidad de tener dolor lumbar. Se aumenta el riesgo de tener lumbago los trabajos físicos extenuantes, los trabajos físicos que requieran más esfuerzo físico, ya porque en el fondo aumentan más el trabajo muscular y por lo tanto aumentan la probabilidad de tener lumbago. Pero también el trabajo sedentario. O sea, si alguien está todo el día sentado o acostado, tiene más probabilidades de sufrir lumbago porque cuando haga alguna actividad, su musculatura mal preparada o su poca musculatura puede aumentar el riesgo de que tenga dolor lumbar. Después, la parte emocional, los trabajos que son muy estresantes y en general el estrés pudiese aumentar las probabilidades de tener lumbago. Tenemos después, dentro de los factores de riesgo descritos, niveles educacional más bajos. Uno a veces los asocia a que se les corrige menos las posturas, pero no hay ahí una explicación solo por tener un nivel educativo más bajo de por qué hay más posibilidades de tener dolor lumbar. Después, aquellos pacientes que están insatisfechos con su trabajo o con su vida, se ha visto que tienen mayor probabilidad de tener dolor lumbar. Después tenemos otros que son los pacientes que sufran de trastornos de somatización, de trastorno ansioso, de trastornos depresivos. Ellos tienen más posibilidades de tener lumbago como tal. Y bueno, después tenemos ya accidentes, golpes, que en el fondo una persona que tenía un golpe o un accidente a nivel lumbar tendría más riesgo de tener lumbago, ¿ya? Por el tema de tener una lesión a nivel lumbar. Y esos serían los factores de riesgo más importantes. Ya, ahora yo les voy a conversar de los diagnósticos diferenciales del dolor lumbar. En el fondo, ¿qué pasa por la cabeza de un médico, de un profesional de salud, cuando uno se enfrenta a algún paciente que tenga dolor lumbar? ¿En cuáles son las enfermedades que uno piensa? Generalmente uno va a definir en 3 grupos las etiologías de dolor lumbar. Hay varias formas de clasificarlo, pero yo voy a tratar de ocupar alguna bien sencilla. Una, podríamos dividir los dolores lumbar
que sean mecánicos, o sea, que sean de algún componente propio de la columna musculoesquelética, algunos que sean enfermedades de la columna, pero no mecánicos, y vamos a dividir después los lumbagos de causa no culpa de la columna. ¿Ya? Esto en el fondo para hacerlo esquemáticamente más fácil de entender. Dentro de los dolores mecánicos que uno piensa en el lumbago, tenemos primero todos los problemas musculares, ¿ya? Las distensiones lumbares, después tenemos las enfermedades degenerativas en los discos o en las articulaciones facetarias. Tenemos la espondilolistesis, las hernias propiamente de los discos lumbares, tenemos las estenosis espinales, tenemos pulpa de la columna, fracturas, osteoporosis, enfermedades congénitas como la cifosis, la escoliosis, eh, algunas espondilolisis y asimetrías articulares. Ya todas esas son problemas y enfermedades que pueden estar en la columna, que explicarían el dolor lumbar mecánico, además de las musculares, que ya las mencionamos. Ahora, yo les contaba que más o menos un 1% pudiesen ser enfermedades más graves a la columna. Cuando uno piensa en estas enfermedades más graves en la columna, principalmente uno está pensando en infecciones, en cánceres o neoplasias y quizá algunas enfermedades autoinmunes que son inflamatorias. Dentro de los cánceres lumbares, los más frecuentes serían los mielomas, mieloma múltiple, el carcinoma en el fondo metástasis de otro lugar, leucemias, linfomas, tumores de la médula espinal, tumores retroperitoneales que pudiesen irradiar dolor hacia la parte lumbar. Después de las infecciones tenemos la osteomielitis, la discitis, los abscesos paraespinosos, los abscesos epidurales y otro tipo de infecciones. Y dentro de las artritis inflamatorias tenemos las espondiloartrosis anquilosante, la espondilosis psoriática, la artritis reactiva, las enfermedades inflamatorias intestinales, por ejemplo, que también pudiesen generar dolor lumbar no mecánico. Nos queda ahí la enfermedad de Paget, y después de las enfermedades que tienen que ver con algo fuera de la columna, tenemos prostatitis, endometriosis, enfermedades inflamatorias intestinales, nefrolitiasis, pielonefritis, abscesos perirrenales en el fondo, aneurismas aórticos. Después dentro de las enfermedades gastrointestinales puede dar irradiación lumbar una pancreatitis, una colelitiasis, una úlcera penetrante en algún lado, pudiesen dar estos dolores, hernias a nivel de los espacios grasos lumbares, y otras causas pudiesen ser a nivel cutáneo, un herpes zóster, pudiese dar otras enfermedades de la piel que justamente ocurran en esa zona y por lo mismo estén dando dolor en esa zona. Dentro de otras causas que en el fondo uno rápidamente piensa y los calcula dentro de los diagnósticos diferenciales. Sí, volver a lo que yo les decía en un inicio, que la mayoría de las veces es muscular, que la mayoría de las veces no es grave y solamente en un 1% uno termina pensando en cosas extrañas, cosas más graves. Ya, después de conversar tantos diagnósticos diferenciales, uno termina hasta asustado, ¿cierto? Bueno, la idea es que veamos realmente, hay que asustarse si es que uno tiene lumbago, si es que uno tiene dolor en la parte baja de la espalda. La mayoría de las veces no, entonces no supongamos lo peor. Casi todo el mundo sufre de dolor lumbar en algún momento, ¿ya? Por lo tanto, la idea es que eso no los asuste. La mayoría desaparecen solos en algunas semanas. Son poco frecuentes los casos que requieren alguna atención real de urgencia, alguna cirugía o algo importante. Entonces, la mayoría de las veces que uno tiene un dolor lumbar, ni siquiera hay que generar gran preocupación y uno puede manejar con antiinflamatorios, calor local. Entonces, conversemos de en qué caso me tengo que preocupar, por qué caso uno debería ir a una urgencia. Generalmente uno les recomienda consultar si es que tienen dolor lumbar y además tienen alguna de las siguientes cosas. Dolor lumbar y se cayeron o tuvieron una lesión hace poco, ya ahí podría ser causa para consultar. Si tienen las piernas
adormecidas o débiles, ya porque ahí en el fondo pudiésemos asumir que pudiese haber otra lesión. Si tienen problemas para controlar la orina o las deposiciones, si tienen bajas de peso que no podemos explicar, si tuvieran fiebre, la fiebre también es una condición que sumada al lumbago preocupa inmediatamente. Lumbago y si ustedes tienen alguna enfermedad que baje las defensas, como diabetes, VIH o usuarios de corticoides, como la prednisona u otros corticoides, porque ahí en el fondo un lumbago pudiese hacernos pensar o tenemos que estudiar y descartar otro tipo de enfermedades. También si tienen lumbago y tienen antecedentes de algún cáncer o antecedentes de osteoporosis. Ahí en el fondo son buenos motivos por los cuales consultar y evaluarse. También uno recomendaría consultar al médico si es que ustedes tienen un dolor muy intenso que impide, por ejemplo, que ustedes realicen las actividades habituales, las actividades diarias. Y por último, si es que ustedes tienen un dolor lumbar que ya lleva 4 semanas, o sea que pasó el periodo agudo y todavía está el dolor, también es motivo para consultar, ¿ya? Pero la gran mayoría de los dolores lumbares, como les mencionaba recién, se van a pasar solos y no deben generarnos un mayor temor porque la mayoría de las veces no hay algo grave, sino que es la misma sobrecarga muscular. Para intentar ayudar a entender el tema del lumbago, quiero conversarles de qué está formada, cómo está formada la espalda. La espalda, la columna, en el fondo está formada primera por vértebras, que son huesos que están en la columna y que en el fondo son 7 cervicales, 12 torácicos y 5 lumbares, que son huesos apilados uno sobre el otro, que tienen un agujero en una zona que es muy importante porque por ese agujero va a pasar la médula espinal, que vamos a explicar al tiro qué es eso, y que en el fondo nos da la estructura, nos da la firmeza, nos mantiene erguido y protege esta estructura importante que es la médula espinal. Después existen los discos. Los discos son una, un aparato gomoso, tiene características bien especiales, pero no quiero entrar tan en detalle, pero en el fondo una superficie gomosa que se ubica entre cada vértebra y permite amortiguar y permite movilizar las vértebras y darlos, por lo tanto, movimiento a la columna. Después tenemos la médula espinal, que era esto importante que yo les decía que protege la columna, que une el cerebro, nuestro encéfalo, nuestro punto de pensamiento, hacia todo el cuerpo y desde los cuales van a salir una serie de nervios motores y sensitivos que en el fondo permiten transmitir informaciones y sensaciones desde nuestra cabeza al cuerpo. Y por lo tanto, cuando se daña la columna, uno puede tener daño hacia las piernas, también hacia la parte intestinal, problemas en la vejiga, digestivos, entre otros. Y el otro punto importante que tiene la columna son los tejidos blandos, que uno llama, que en el fondo son los ligamentos, los tendones, los músculos que mantienen y protegen la columna. Y cada una de estas estructuras se pudiese alterar y explicar, por lo tanto, la causa del dolor lumbar. Ya. ¿Cuáles son las causas de un dolor lumbar o un dolor en la parte baja de la espalda? La mayoría de las veces uno no sabe inmediatamente qué es. Los médicos desconocemos la causa exacta en la mayoría de los casos. Porque la mayoría de los casos es algo musculoesquelético, muchas veces leve, y que clásicamente una persona describe que siente como un tirón, que en el fondo es la forma en la que se refieren a que inician con un dolor súbito después de realizar una actividad física o de levantar algún objeto pesado o de flexionarse hacia adelante, generando e iniciando el dolor. El dolor lumbar, por lo tanto, generalmente es muscular, pero también puede deberse a otras cosas, como discos dañados, protuberancias o lesiones en la columna, artritis principalmente en las articulaciones que funcionan en la columna, puede deberse a crecimientos óseos de algunas vértebras que terminan apretando algunos nervios en las salidas de la columna, puede deberse a vértebras fuera de lugar, ya algunos movimientos y hay algunas enfermedades específicas que pueden generar al final dolor lumbar, a estrechamiento de los conductos raquídeos por donde salen los nervios y también puede deberse a tumores o infecciones que son, como yo les he dicho, de las causas más raras de dolores lumbar. Ya, ¿debo realizarme un estudio imagenológico siempre? No, la verdad es que la mayoría de las veces no es necesario. Por lo tanto,
ustedes no se asusten si sus médicos no les piden de entrada radiografía, resonancia, escáner, porque la mayoría de las veces no es necesario. Uno con una buena historia, con algunos signos, con un buen examen físico, tiene lo necesario para poder definir si es que es necesario descartar alguna enfermedad con algún estudio imagenológico, pero la mayoría de las veces eso no es necesario, la mayoría de las veces esos dolores lumbares desaparecen solos y a menos que exista algún indicio, alguna señal de que algo mal ocurre, uno no necesita tomarse exámenes de imágenes. Entonces, ¿un doctor pudiese saber de mi dolor solo por hacerme preguntas y conversar conmigo? No es que uno lo sepa inmediatamente, pero si ustedes cuentan, por ejemplo, y ustedes notan que el dolor parte después de que levantan un objeto pesado o hacen una fuerza, lo más probable es que el problema venga de una área muscular. Ahora, si el dolor ustedes cuentan, por ejemplo, que normalmente se irradia, que en el fondo el dolor llega hacia las piernas, hasta los dedos de los pies y que sienten como que lo están pellizcando, uno suele pensar que algo entonces está presionando algún nervio que va desde la columna hacia la pierna y por lo tanto uno piensa y busca enfermedades desde esa área. Ahora, en ocasiones ustedes pueden referir algunos otros síntomas o algunas otras características que yo les mencioné, de fiebre, de baja de peso, y ahí, es ahí donde uno va enfocando algunas cosas que nos van a orientar al diagnóstico más exacto. Ya, manejo. ¿Cómo tratamos el dolor lumbar? La mayoría de las personas que sufren de un dolor lumbar no tienen algo muy grave o no suele ser algo de verdad que sea tan limitante, por lo tanto hay varias cosas simples que ustedes pudiesen hacer en casa, como por ejemplo, eh, eh, calor local. La mayoría de las personas le pudiese aliviar o usar un guaterito, algo que no les queme, pero ese cambio de temperatura pudiese relajar y ayudar a aliviar el dolor. Eh, Después, reposo. Si existe mucho dolor, uno igual les recomienda parar 1 o 2 días, sobre todo evitar levantar objetos pesados o practicar deportes intensos mientras están con el dolor lumbar. Pero inmediatamente uno lo que recomienda es después mantenerse activos. De hecho, si ustedes pueden mantenerse activos directamente, sin parar, es mejor, ¿ya? Porque el dolor anda mejor en aquellos que andan activos que en aquellos que mantienen más tiempo de reposo. Después uno pudiese probar al tiro con algunos medicamentos y partir quizás con medicamentos que se puedan utilizar sin receta, principalmente ibuprofeno, diclofenaco, ketoprofeno, ketorolaco, paracetamol, probablemente es mejor opción. Siempre es mejor que ustedes tengan control y evaluación médica, ya porque ahí les van a poder dejar lo que sea mejor para ustedes. Pero en fondo uno utiliza algún medicamento para el dolor. En algunos casos uno puede usar relajantes musculares, pero generalmente uno no los usa en pacientes mayores de 65 años porque puede generar alteraciones a nivel urinario o a nivel de conciencia, confundiéndose estos pacientes y generando algunos delirios. También otros manejos que pueden existir son algunas manipulaciones de la columna, quiroprácticos o algunos profesionales en los cuales acomodan la columna y eso pudiese ayudar en algunos casos de los dolores. Pudiesen ayudar a algunas terapias complementarias como la acupuntura o la terapia neural, que en el fondo con agujas pueden utilizar y manejar algunos puntos de dolor para aliviar el dolor. También pudiese ser de ayuda masaje, una persona experta en masaje, una masajista, pudiese ayudar a aliviar el dolor muscular y de los tejidos blandos justamente para aliviar los dolores lumbar. Después en la parte médica, después de los fármacos que mencioné, hay otros fármacos que uno va utilizando en el manejo del dolor, que van cada vez siendo fármacos más fuertes. Y uno además de fármacos puede utilizar kinesioterapia, que en el fondo un kinesiólogo muscular debiese ayudarnos a fortalecer y a estirar la musculatura lumbar, cosa de ayudar a disminuir los dolores lumbares a largo plazo. Y esto va a generar alivio del dolor y prevención para que en otras ocasiones disminuya el dolor. Algunos ejercicios de relajación como yoga, tai chi, incluso natación, andar en bicicleta o caminar, pudiesen aliviar o ayudar en los manejos de dolor. En muchos pacientes uno tiene además que tratar el tema ansioso, el estrés puede aumentar el dolor lumbar, por lo tanto uno debe manejar eso. También el tema del tabaquismo en aquellos que son fumadores, porque hay terapias que al ayudar a manejar esos problemas, ayudamos con el dolor lumbar.
¿ya? Por lo tanto, existen una serie de cosas que uno hace en el manejo para que ustedes los tengan presente y son raros aquellos pacientes que tienen enfermedades más complejas, que son los que uno termina estudiando, tomando imágenes, que puede ser que requieran infiltraciones, cirugías, pero eso ya es de resolución médica y por lo tanto, si ustedes tienen signos de alarma, consultar, pero esos son los manejos básicos que uno hace en un dolor lumbar. Prevención. ¿Ya hay alguna cosa que yo pueda hacer para prevenir tener dolor lumbar? Sí. Lo primero, mantenerse más activos. Si ustedes tienen una mejor musculatura y están activos constantemente, su musculatura va a estar mejor preparado. Si ustedes van a realizar ejercicio, acuérdense siempre de realizar bien sus calentamientos porque esto prepara la musculatura, las articulaciones y su cuerpo para rendir mejor y evitar lesiones. Si ustedes van a levantar objetos pesados, el ideal es que ustedes se puedan agachar flexionando bien las piernas para hacer la fuerza con la musculatura de las piernas, no con la musculatura lumbar. Y esto nos ayuda, por lo tanto, a prevenir mucho lesiones lumbares y dolor lumbar. También uno recomienda evitar estar mucho tiempo parado en la misma posición o sentado en la misma posición, porque estar mucho tiempo en la misma posición puede sobrecargar más algunas zonas y alguna estructura de la columna por sobre otras. Entonces, con todas estas cosas uno puede prevenir, además de bajar de peso, dejar de fumar, mantener una buena hidratación, mantener un buen descanso, una buena higiene de sueño, que son cosas que hemos conversado también acá en el canal. Hablemos un poquito de los exámenes imagenológicos, qué son y para qué sirven. Ya. Primero están las radiografías. Las radiografías son muy buenas para ver huesos, ¿ya? Por lo tanto, son útiles cuando uno piensa que hubo alguna caída, alguna fractura, algún daño directo en el hueso. Quizá uno también la puede utilizar cuando está pensando en crecimientos tumorales o algo que uno pueda ver directamente en el hueso, ¿ya? Y uno las prefiere porque son más rápidas, porque son más baratas, porque tienen menos radiación que, por ejemplo, un escáner, que es la siguiente tipo de imagen que podemos tomar. El escáner es mucho mejor, ve mucho más detalles que la radiografía, el escáner OTAC, respecto al hueso. También es media mala ver tejidos blandos, o sea, los tejidos blandos deberíamos ir a buscarlos con una resonancia, pero el escáner tiene el problema que es mucha más radiación. Hablamos de que la radiación que daría un escáner son por lo menos unas 75 radiografías hechas de una sola ocasión, 75 a 100 radiografías. Entonces, es mucha más radiación, además es mucho más costoso, por eso uno no pide en todos los pacientes un escáner. Y en algunos pacientes, sobre todo en aquellos que estamos pensando en enfermedades de los tejidos blandos, como hernias lumbares, eh, uno va a tomar resonancia nuclear magnética, que son exámenes que con unos imanes muy potentes nos permiten ver los tejidos blandos y por lo tanto analizar ahí si es que están las zonas dañadas. Eh, ¿Es útil tomarle a todas las personas imágenes? Yo les dije ya que no. No, la mayoría de las personas uno pudiese orientarse prácticamente con la historia clínica y la mayoría de las personas cede solo el dolor, por lo tanto no tiene sentido tomarle radiografía a todo el mundo. Y, y puedo tomarme uno igual porque sí, porque al final, por si las dudas, la idea es que no sea por las dudas. Pues si uno está pensando en algo malo, efectivamente tiene sentido tomar imágenes, pero si no es someterte a radiación innecesaria, a un gasto innecesario que eventualmente te va a generar otros problemas. Por lo tanto, el ideal es que las imágenes se tomen aquellos que corresponde tomar, que son todos los pacientes que conversamos, que tengan historias de accidente, de debilidad, de calambre, fiebre, que tengan alguna enfermedad en el sistema inmune, diabetes, cánceres, entre otras enfermedades. ¿Ya? Si no, no es necesario hacerse estudios imagenológicos. ¿Existe algún otro examen que uno pueda tomar en los estudios lumbares? Sí, pues la verdad es que sí. Hay un montón de otros exámenes según otras enfermedades también que uno pueda estar pensando, que pueden ser marcadores tumorales, que pueden ser marcadores de enfermedad autoinmune, que pueden ser exámenes imaginológicos más específicos como un PET-CT. Entonces, siempre que estamos ante casos más complejos, es más importante aún que ustedes consulten con sus profesionales, ya con sus especialistas, con sus médicos tratantes, para que uno pueda definir qué es el estudio más adecuado para ustedes. Sí, recuerden que la mayoría entonces de los dolores lumbares van a ceder solos, que ustedes pueden hacer muchas cosas para prevenir y que muchas de las prevenciones que hacemos en este tipo de enfermedad nos ayuda a prevenir un montón de otras enfermedades cardiovasculares, cánceres, etcétera,
que lo hemos conversado en otros videos también. Por lo tanto, la idea es animarlos a seguir cuidándose, a seguir aprendiendo más temas de salud, para que ustedes se puedan empoderar bien en todos los temas de salud y así puedan vivir vidas más felices, más plenas, desarrollarse mejor. ¿Ya? Por lo tanto, gracias por vernos, gracias por estar con nosotros. Nos vemos en el próximo video y no olviden, suscríbanse, dejen me gusta y sus comentarios para saber qué dudas puedan tener y cómo poder seguir ayudándolos en un próximo video. Un abrazo, que les vaya súper bien.